Diario de un emprendedor, episodio 184. Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor, el podcast en el que hablamos de negocios, de emprendedores, de cómo intentar ganar dinero y al menos no perderlo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de ética empresarial, ¿vale? Porque ayer hubo una tragedia en Génova y están echándose la culpa sobre el tema del mantenimiento de las autopistas porque se ha derrumbado un puente, ha habido un montón de fallecidos y me apetecía hablar un poco sobre el tema de la ética empresarial, ¿vale? No obstante, antes de tocar de meternos en faena, quiero comentar también un par de mails que he recibido de la gente que escucha el podcast, en concreto uno de Ninel Rivera, dice que está de vacaciones, dice trataré de escuchar el podcast, aunque en Cuba no me resulta muy fácil, así que tenemos seguidores también en Cuba, fantástico. Y luego Manuel, que le contesté en uno de los podcasts referente a las preguntas que me hacía sobre su blog de oposiciones y demás, y me contesta y bueno, lo voy a leer y comentamos el mail aquí en el podcast. Buenas, Rubén, acabo de escuchar el podcast en el que me mencionas, te agradezco mucho que hayas tratado el tema, me ha hecho mucha ilusión y me ha sido de gran ayuda. Pues muy bien, me alegro un montón. Muchas gracias a ti por escribirlo y por dar feedback. Efectivamente tenía un plan B que era el paro y evidentemente tenía plena confianza en que los proyectos online me iban a dar para vivir, nada más lejos de la realidad. Pues es que mi opinión sobre esto de los negocios online es que hay mucho vendehumo que te promete que que vas a ganar un montón de dinero y que tal y que no sé qué, y chico, no sé qué decirte, al final tampoco, sí, pues puedes, si lo haces muy bien, pues puedes ganar dinero, pero como en cualquier negocio físico, ¿no? Necesitas ser muy constante, dar justo con el kit de la cuestión y bueno, pues no siempre es fácil. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, mucho vendehumo que no sé, a ver, que al final esto tampoco son los milagros de los panes y los peces, ¿vale? Entonces, menos mal que tenías el plan B del paro y como comentaste que estás separándote ahora la posición, yo creo que es mejor idea tener algo seguro y luego ya ir planteando, ir haciendo test de pruebas, de cosas, de negocios y demás, pero bajo la base de no tener que hacerlo con presión, ¿vale? No es un poco mi idea. Al final fue un fracaso, pero bueno, también un aprendizaje. Ahora mismo no volvería a dejar un trabajo fijo por tan solo unos meses de paro y una excesiva confianza en unos negocios online aún por arrancar. Pues un poco lo que te comentaba viene a reforzar eso, la idea de lo que te decía antes. Y creo que con esto hay que tener mucho cuidado, porque las personas nos ilusionamos rápidamente y no se puede dejar trabajos de esa forma. En cuanto al blog, ahora mismo solo estoy creando comunidad, sin prisas pero sin pausas, y creo que hasta que no apruebe las oposiciones no lo voy a monetizar. Pienso que los usuarios estarán dispuestos a pagar cuando haya detrás una persona que haya conseguido la plaza. Pues efectivamente yo creo que tienes que dar algo de, no sé cómo, el nombre exacto tiene un nombre, no sé, de autoridad, el nombre es autoridad, tiene que haber algo como de autoridad detrás del blog, de que lo que haces funciona para luego poder venderlo, porque volvemos a lo de antes, no sé, me consta que hay mucha gente en internet que intenta vender cosas, sobre todo productos, enseñar y demás, sin haber testado que lo que está vendiendo efectivamente funciona, o siendo el producto la persona a la cual está vendiendo el producto. Quiero decir, enseño a montar un negocio online, pero ni siquiera mi negocio online funciona, ¿vale? Entonces, no sé, es un poco incongruente. Sigo leyendo. Se puede monetizar de varias maneras. El membership site me atrae especialmente. Este membership site es una página de suscriptores en las cuales le vendes un producto recurrente mensualmente. Es como si fuera una academia, ¿vale? Y date cuenta que las leyes cambian bastante y a los opositores nos gusta estar al día, además de poder hacer constantemente nuevos test, simulacros de examen, etcétera. Además, las oposiciones es algo a lo que continuamente llega gente nueva. Pues bueno, está muy bien. La historia es que
hasta donde yo creía, pues claro, la oposición de auxiliar administrativo, por ejemplo, pues es ahora, pero hasta dentro de 3 años igual no vuelven a sacar plazas. Entonces, si te centras en otro tipo de oposiciones que a lo mejor comparten temario, pues por ahí igual te es más sencillo. El lead magnet no tengo en el Blogspot porque creo que no tiene esa opción, pues probablemente no puedas añadirle plugins para hacerlo y es verdad que sea difícil, pero bueno, es una de las desventajas de estos alojamientos gratuitos. Pero sí tengo ya 210 suscriptores al blog. De todas maneras, tener un blog alojado y un dominio y demás tampoco es tan caro, depende de dónde lo alojes y demás. Bueno, tampoco creo que sea una inversión muy elevada, así que te animo a hacerlo. De hecho, ya me comentas que dice que en estos días voy a migrarlo a un dominio propio y ya te contaré. Pues venga, estaremos encantados de que nos lo cuentes y comentarlo en el podcast. Y en cuanto al grupo de Facebook, creo que muchos de los eliminados ni se han dado cuenta. Suele pasar que cuando perteneces a muchos grupos pierdes un poco la cuenta. Y bueno, siempre tienen la posibilidad de volver a unirse, efectivamente. Estoy sopesando enviar un mensaje por el Messenger de Facebook a cada uno de los eliminados, ya que eso sí puedo hacerlo, pero a la vez me parece demasiado intrusivo. No sé lo que harías tú. Te sigo en el podcast. Que vaya bien, Rubén. Hombre, pues a ver, si mandas un mail pidiendo disculpas porque has tenido un fallo o lo que sea, pues hombre, si la gente estaba interesada en el grupo tampoco lo veo mal. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por el mail y ya sabes que cualquier cosa, sugerencia respecto al podcast, negocios, online, offline, emprendedores, lo que sea, o si quieres que toquemos algún tipo de tema concreto, lo que sea, contacto @martinezruben.com o martinezruben.com/contacto. Ahí tienes el enlace para poder mandar un email, ¿vale? Así que bueno, vamos a ponernos con el tema del día, que era ética empresarial. Vale, yo hasta donde yo me enseñaron en la carrera, ¿vale? Uno de los fines de las empresas era maximizar el beneficio de los accionistas, ¿vale? O casi te diría que así de manera teórica es el primer fin o el fin último que recuerdo de una empresa, maximizar el beneficio para los accionistas, ¿vale? Y me pregunto, ¿solo debemos basarnos en eso? ¿Vale? ¿Es correcto hacer esta afirmación? Vamos a ponernos en un extremo. Hacer trabajar a niños en países del tercer mundo o en países menos desarrollados te parece una ética o una forma de hacer negocios, maximizando el beneficio para los accionistas, ¿eh? Yo, desde luego, no comparto esa opinión. Y bueno, en el extremo contrario tenemos el caso de las ONGs, ¿vale? Por ejemplo, en el cual pues supuestamente no puede haber beneficio y ese beneficio, si hay o excedente de tesorería o llamarlo de alguna manera, tiene que ser reinvertido en la ONG. Bueno, luego hay muchos matices de ONG que no vamos a entrar, pero bueno, en la teoría sería el extremo contrario. Entonces, desde esa definición de maximizar el beneficio para el accionista hasta el tema de pues eso, una ONG, pues tienes muchos puntos intermedios, ¿no? Yo creo que todo esto se basa en buscar un equilibrio e intentar pues hacer las empresas rentables para el accionista, lógicamente, porque es el que invierte dinero en la empresa, el que apuesta su capital, eso es indiscutible, pero hay otros agentes que intervienen en una empresa y los cuales son, no voy a decir ni más ni menos ni igual importantes, pero son importantes también, ¿vale? Entonces, cada empresa es un mundo, hay empresas cotizadas en bolsa y hay empresas, sociedades limitadas unipersonales en las cuales el propietario es una única persona. Entonces, no sé, hay muchísimas variables, cada empresa es un mundo y cada una sería pues interesante comentarla, ¿vale? Pero dentro de los agentes que intervienen en una empresa también tenemos agentes como pueden ser los empleados, ¿vale? Importante porque lógicamente si los empleados no están contentos, no siguen con la misma ideología de la empresa, si no trata bien a los clientes, no sé, es que son un pilar tan esencial que casi me da vergüenza hasta no sé comentarlo porque lo veo obvio, ¿vale? Que un empleado es una parte totalmente imprescindible de una empresa,
¿vale? Luego entraríamos en matices, otra vez, de si empleados en puestos directivos, empleados en mandos intermedios, empleados en cadenas de producción o empleados contratados incluso por ETT, ¿vale? No sé, tendríamos muchos, pues eso, habría como distintas zonas en las cuales pues veríamos si uno más importante que otro, uno más a valorar que otro. No vamos a entrar en eso, pero ahí está. Otro de los agentes, los clientes. Madre mía, ¿qué sería una empresa sin clientes? Si una empresa no tiene clientes, aunque solo sea uno, pues no factura y no podría ganar dinero. Proveedores, exactamente igual. O sea, crear relaciones con los proveedores a largo plazo, sobre todo con proveedores que te suministran recurrentemente algo y que además son importantes en alguna cosa clave de tu negocio, ¿vale? Es muy, muy, muy importante tener una buena relación con proveedores y llegar a acuerdos de win-win en las cuales gane la empresa y gane el proveedor, porque si no te puedes ver en el futuro en un problema. En ciudades a lo mejor muy, muy grandes tienes muchos proveedores para elegir de depende qué cosas. En ciudades más pequeñas al final no hay tantos proveedores, entonces tampoco puedes estar continuamente avasallando a un proveedor o cambiando de un proveedor a otro o pidiendo presupuestos para bajar precios a proveedores, por ejemplo, porque seguramente te lo mandarán una vez o dos, a la tercera vez ya no te mandarán el presupuesto y si algún día quieres cambiar, pues igual no lo puedes hacer, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Luego, otro elemento que interviene en la empresa es el Estado, ¿vale? Que está ahí, vía recaudación de impuestos, que a todos, pues bueno, nos toca las narices pagar impuestos porque, pues obviamente, pues no es una cosa que apetezca, pero es necesario para mantener el estado de bienestar, para mantener las infraestructuras, para cotizaciones a la seguridad social, para mantener futuras pensiones, no sé, es necesario. Entonces hay que hacerlo y todas las empresas y todos los particulares deberíamos de ser lo más legales posible con este tema de los impuestos. El problema es que parece como que si se estafa Hacienda, pues que es un ente ahí que no te repercute mucho, pero al final sí que es verdad que Hacienda somos todos, ¿vale? Y facturar en dinero B y demás historias, si todo el mundo lo hiciera, pues al final pues no podríamos circular por las carreteras, por ejemplo, o no podríamos bajar a las playas porque estarían hechas un asco a tomar el sol, ¿vale? Entonces habría que pensar muy seriamente toda esta gente que factura solo en B, que no sea de alta y demás. No estoy hablando del pequeño autónomo que a lo mejor en vez de darse de alta en autónomos o hacer una base de cotización alta, pues la hace más baja, lo que sea. No, estoy hablando de gente que sistemáticamente factura en B, negocios enteros en los cuales su facturación, quizá de un 100%, el 60%, 70% es en B, ¿vale? Como los hay muchos negocios de hostelería, lo sé de buena tinta, porque hace un par de años hice un máster en San Sebastián en el Basque Culinary Center y bueno, pues oías comentarios de gente que hacía, que dejaba de hacer, lo cual no me parece muy correcto. Y luego hay otro componente más que es la competencia, ¿vale? Que a nadie nos gusta tener competencia, pero ahí está. Y sí que es verdad que aunque a nadie nos gusta tenerla, te hace pues ser vivo, no dormirte y seguir avanzando. Por poner alguna ventaja, a mí particularmente el tema de la competencia no me gusta, lo llevo bastante mal, pero por poner alguna cosa positiva de tenerla sería esa. Bueno, pues estos son los factores que intervienen en una empresa y yo la empresa me la imagino como una especie de tarta, de pastel grande, en el cual cada uno quiere pues coger su pedazo de ese pastel. Entonces, si los trabajadores cogen mucho pastel, pues quizá los accionistas cogen menos, si los accionistas cogen más, quizá los clientes cogen menos, entonces es como repartir pues eso, una tarta y ver cómo se reparte. Bueno, en el tema de la ética empresarial, estos últimos años, gracias a las redes sociales, internet, las economías colaborativas, las valoraciones y demás, se ha vuelto todo bastante más transparente.
De hecho, bueno, en el caso concreto de los restaurantes y los hoteles, quizá hayamos rozado pues el extremo contrario de lo que es las valoraciones o el positivismo de estas valoraciones, para al final tener que leer y hacer tú de filtro de esas valoraciones y pensar cuáles son realmente creíbles y cuáles no, cuáles las ha escrito la competencia y cuáles no. No sé, tener un poco también de criterio a la hora de leer las valoraciones de depende de qué negocios. Pero sí que es verdad que la gente ahora ya se lo piensa mucho a la hora de hacer determinadas prácticas o de tratar a sus clientes de una determinada manera, o incluso de tratar a sus trabajadores de una determinada manera, ¿vale? Así que esto, lógicamente, cuanto más transparencia hay, redunda pues eso, en más, no sé, que salgan a la luz las posibles prácticas opacas que se podían realizar anteriormente. Más cosas. Yo particularmente en todos estos temas de relaciones con cada uno de estos intervinientes en una empresa, pienso que hay que establecer relaciones a largo plazo, ¿vale? A ver, a rasgos generales, porque a ver, si un proveedor sabes que solamente le vas a comprar una vez, pues tampoco vas a ponerte a, no sé, a tener unas relaciones a largo plazo o hacer más esfuerzo meramente de la transacción. Lógicamente, con un cliente pues igual te pasa igual. Si sabes que es un cliente de una operación puntual, pues bueno, tampoco te voy a decir tratarlo mal, pero no es lo mismo que tratarlo como tratas a un cliente recurrente que sabes que va a dejar pues continuamente dinero en la empresa y demás. Ojo que esto en el tema de clientes me viene a la cabeza, por ejemplo, el típico bar o restaurante de las Ramblas de Barcelona, en el cual pues saben que todo el mundo es turista y tal. Aquí entran las valoraciones, ¿vale? Antes se hacían determinadas prácticas, ahora pues probablemente pues ya no, ¿vale? Pues eso, que habría que tener relaciones a largo plazo tanto con clientes como con proveedores como con empleados, ¿vale? Con los empleados, que es indiscutible, porque los empleados son un pilar fundamental de la empresa. Yo, en el tema de la gente que esté trabajando en una empresa, vamos, para empezar hay que hacer una muy buena selección de personal, siempre que se pueda. A ver, si tu negocio es muy intensivo en personal, tienes personal encima poco cualificado y hay mucha rotación, pues hombre, no es lo mismo un negocio en el cual tengas pocas personas trabajando, que necesites personal muy cualificado, que si se te va, pues luego para reponerlo tengas mucho más problema. Entonces deberías de plantearte políticas de recursos humanos pues encaminadas a que la gente esté a gusto, que tenga una remuneración acorde al mercado o incluso por encima para que la gente no se vaya, y bueno, tener una buena política de trato con los empleados, ¿vale? Luego, con los proveedores pasa exactamente igual. Proveedores de temas de software, ERPs, CRMs de la empresa, muy importante tener pues eso, te casas con un proveedor a largo plazo y te puedes ver en una tesitura si por algún problema este proveedor no te da servicio, por ejemplo, incluso, mira, te voy a poner un ejemplo que me contaban en las empresas de automovilísticas. Con los proveedores grandes pues tienen todo bastante atado en cuanto a penalizaciones y demás, pero tienen determinados proveedores pequeños de cosas muy puntuales en los cuales tienen serios problemas, porque el proveedor tiene muchas veces la sartén por el mango si no suministra el producto necesario para la producción de la empresa automovilística, y luego pues bueno, pues que a lo mejor le da igual, o sea, que es una persona con 2 o 3 personas a su cargo, en el cual pues si GM, por ejemplo, no es su cliente principal, pero sí que le desarrolla un tipo de producto, pues yo que sé, unos moldes para una
una pieza del automóvil, lo que sea, y trabaja para muchos otros proveedores, pues tampoco es tan importante para el GM. Sin embargo, que ese molde a GM no le llegue en plazo, en tiempo, en forma, en tal, pues le puede suponer pues paradas de producción, no sé. Me lo ponían de ejemplo porque es curioso cómo, pues eso, hay que intentar elegir también los proveedores, saber con quién te estás casando a largo plazo y tratar de establecer relaciones de ganar-ganar para que sea una relación cordial. Y con los clientes, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando tienes un cliente que te estruja, te aprieta, te trata mal, te exige, luego te va siempre regateando en el precio, en las formas de pago y demás, pues a mí me ha ocurrido el caso de alguna vez hablar con algún cliente y decirle, oye, mira, no podemos seguir trabajando así, no por este precio que estamos trabajando ahora, el precio es este, si no, pues eso, si no te entran números yo lo entiendo, pero no podemos seguir así, ¿vale? Además, típico cliente pues muy exigente, muy de estar llamando continuamente y demás. Entonces, al final vas tensando la cuerda y la cuerda al final se rompe. Bueno, y así un poco, pues por ir recopilando todo esto del tema de la ética empresarial, pues hay empresas que son aclamadas por los medios de economía o incluso tienen libros escritos como por ejemplo Zappos, que no sé si la conoces, creo que en algún episodio del podcast anteriormente hablaba de ella. Zappos es una empresa que se creó para vender zapatos online, que luego adquirió Amazon al cabo del tiempo, y es increíble la atención al cliente que tenía y también a sus empleados. Yo de hecho, ya te digo, me leí un libro que había respecto a eso, a la forma de hacer las cosas de esta empresa. Ya lo pondré en las notas del podcast, el episodio que es. Y fíjate tú, ponían un ejemplo, que es rizar el rizo, pero uno de sus directivos estaba un día en otra ciudad con unos amigos y hablando con sus amigos dice, pues mira, nosotros estamos totalmente orientados al cliente, y si un cliente llama para pedir información, aunque no sea nuestra, aunque sea de la competencia, nosotros se la damos, porque si ese cliente nos llama para pedir algo y nosotros le solucionamos el problema, el día de mañana cuando tenga otra necesidad nos va a volver a llamar. Y dice que hacía una prueba y llamaba por teléfono y le decía, vendían zapatos, ojo, decía, hola buenas, mira, soy cliente de Zappos y estoy en la ciudad que sea, no me acuerdo cuál era, y quiero pedir una pizza y no sé dónde pedirla. Dice que la persona que estaba al otro lado del teléfono por un momento titubeó, pero luego le dijo, no se preocupe, yo se lo busco, dígame la ubicación y yo le busco una pizzería cerca, y se la buscó. Y es curioso, porque seguramente esto lo hizo él a modo de prueba, pero si un cliente te llama, a ver, si no es para hacer la típica gracia, ¿vale?, y le solucionas el problema, seguramente cuando el día de mañana necesite comprar algo y tú lo tengas, te llamará a ti primero, antes que llamar a la competencia. Y luego, pues, empresas como Google, que, yo por lo menos he oído que trata muy bien a los empleados. Habría que ver ahí y coger con pinzas cómo trata a sus clientes y a sus usuarios, que no es lo mismo, ¿vale? Los usuarios somos nosotros, los que usamos los productos de Google, que normalmente son gratis, con lo cual somos su producto para vendérselo a sus clientes, que suelen ser empresas que quieren aparecer pues primeras en las búsquedas del buscador o en distintos productos de los que ofrece en Google, ¿vale? Así que bueno, con los empleados quizá bien, con los clientes y con los usuarios, hay que ahondar un poquito más, ¿vale? Y luego empresas no deseadas, pongo un ejemplo, quizá no todas sean así, ejemplos que yo conozco. Me ha llegado rumores de que en muchas empresas de call center, pues que lógicamente pues hay mucha rotación, mucha gente que está semanas y demás, que yo se lo puedo entender, pero que la gente tampoco está lo a gusto que debería estar en una empresa, la presión que tienen y demás. Ojo, estoy hablando de rasgos generales, también sé que hay empresas de call center que la gente está contenta, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues te llega que están trabajando en depende de qué empresa, qué tal, que entran, que salen, que hay mucha rotación, que la gente lo trata mal, que no sé qué, no sé, me da la sensación de que debe ser un sector bastante duro, pero bueno.
Y bueno, a colación de todo esto, en algún episodio posterior pues hablaremos del tema de misión, visión, valores de la empresa, que son 3 aspectos que son importantes tener definidos en tu empresa para que luego todo el mundo en la organización esté alineado con esta misión, visión, valores, para las decisiones que se tomen que estén consensuadas y que vayan en la dirección en las cuales pues eso se han definido anteriormente y no perdamos el rumbo de hacia dónde ir o hacia dónde no ir, ¿vale? Así que nada más, me voy a ir despidiendo del episodio de hoy, no sin antes pedirte las reseñas y valoraciones en iTunes, que ya sabes que son bienvenidas, y los comentarios en iVoox o por correo, en contacto @martinezruben.com, ya sabes que serán bienvenidos. Me despido hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor, que pases muy buen día.